al doctor César Cárdenas, ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Además es abogado y magíster en Derechos Humanos y especialista en gestión pública. Qué gusto saludarlo, doctor César Cárdenas, muy amable. Muy buenos días, a sus órdenes. En primer lugar, me gustaría tener una opinión, un comentario. Ayer ya la presidenta encabezó esta suscripción de este convenio justamente para, hacia futuro, mirar la construcción del penal en Frontón. Sí, efectivamente hemos visto ese acto público que realizó el Ejecutivo. A nosotros nos parece importante que haya una preocupación respecto a la construcción de más espacios penitenciarios para albergar las personas privadas de libertad por el hacinamiento crítico que existe en el país, ¿no? Eso es una realidad innegable y es importante que haya preocupación sobre eso. Lo que también nos parece importante es mencionar de que las acciones que se realicen para atender esta problemática tienen que ser absolutamente responsables y además cuidando al máximo los pocos recursos que existen en el Estado, porque no siempre hay la posibilidad de tener recursos para construir establecimientos penitenciarios. Y en este caso, las acciones que se están haciendo para construir el penal de Frontón, bajo los criterios que han anunciado, ¿no? Que tendría que ser un penal de máxima seguridad para 2.000 internos en la isla de Frontón, lamentablemente no cumplen pues con las necesidades y con los estándares que hagan factible esto. Va a ser demasiado caro, va a ser demasiado oneroso y es falso, por lo menos técnicamente, que esto pueda permitir la habilitación de 2.000 internos, ¿no? Chayapalca, que es uno de los penales de mayor seguridad que existe en el Perú, tiene un espacio máximo para 200 personas, ¿no? No es lo mismo, yo creo que hay una confusión ahí y hay una información que lamentablemente no están alcanzándole a la presidenta en el sentido de creer que construir un penal de máxima seguridad para internos cabecillas o que tienen un nivel de comportamiento criminal bastante alto pueden hacerle cualquier tipo de celdas como en cualquier tipo en los penales ordinarios, ¿no? Los penales de alta seguridad máximo las celdas tienen capacidad para 1 o 2 personas, ¿no? Y en el terreno que existe en el Frontón, el propio INPE lo ha manifestado en un informe que se ha hecho público, no podría, bajo ninguna circunstancia para ese perfil, construirse celdas de más allá de 108 unidades de albergue. Es decir, un penal que cueste 500 millones de soles en una isla en donde además las condiciones no son propicias para esto, se va a gastar 500 millones de soles en el mejor de los casos, porque hay especialistas que dicen que esto va a costar mucho más, para 108 unidades de albergue. En realidad eso no impacta ni siquiera en las cuestiones de hacinamiento crítico, y menos para garantizar el cuidado o el control de personas de este perfil, ¿no? Ahora, usted ha señalado que es inviable por los costos y por problemas de operatividad. Y también ha mencionado al inicio de esta conversación, doctor Cárdenas, que se requieren penales, se requiere construir penales. ¿Qué solución le podemos plantear en estas circunstancias? Porque también usted, la experiencia que tiene, conoce cuál es la situación de los penales, el hacinamiento, pero también cómo aumenta el crimen organizado. Hay que tener medidas que adoptar de inmediato. ¿Qué medidas podemos adoptar? Por lo pronto, ayer hay quienes mencionan Chayapalca. Ayer el gobernador regional de Tacna ha dicho que Chayapalca no es un basurero. Así textualmente lo ha dicho. Entonces, en todo lugar donde se quiere construir un penal, siempre hay una oposición. ¿Qué salida le buscamos? Sí, efectivamente. A ver, en principio, los costos efectivamente en el Frontón van a ser muy altos, y se está hablando solamente de la construcción, pero no de la operatividad y el mantenimiento de un establecimiento de estas características. Ahora bien, hay varios penales en este momento que están paralizados en sus obras por 2 razones. Uno, porque no ha habido la premura correspondiente para efectos de poder solucionar los problemas con los contratistas que han dejado a medio construir los penales, Arequipa, Ica, por ejemplo, ¿no? Que donde se necesita retomar y poner el dinero correspondiente para poder culminar esas obras. Y hay otros proyectos cuyos expedientes técnicos y la licencia social se ha allanado con el trabajo correspondiente, y lo que se necesita es empezar a poner financiamiento para poder empezar a construir. Le doy 2 ejemplos. Ancón 3. Ancón 3 tiene un expediente técnico culminado, tiene el terreno, tiene la habilitación social, ¿no? No hay oposición absolutamente de nadie.
¿no? Y tiene una capacidad proyectada para más de 2.000 personas, para precisamente reos de alta peligrosidad. Entonces hay que ponerle el dinero para Ancón 3, y ese es en promedio más o menos que se estimó en su momento de 550 millones de soles. Es decir, en vez de destinar 500 millones para 108 unidades de albergue en el frontón, pongan ese dinero para poder construir Ancón 3, donde no hay en este momento ningún tipo de resistencia. Otro ejemplo, Venado Pampa, en Leoncio Prado, Tingomarí, en Huánuco. Yo personalmente, cuando estuve a cargo del INPE, fui a hablar con la población, con las autoridades, y logramos la licencia social. Venado Pampa ya tiene un expediente técnico culminado. ¿Qué es lo que falta? Presupuesto, alrededor de 250 millones de soles, la mitad de lo que están ofreciendo aquí, ¿no? Y tendría una capacidad proyectada para más de 2.000 personas. Hay proyectos, lo que pasa es que a veces le gana lamentablemente el ánimo populista, y es importante mencionar que cuando hablamos de resolver el hacinamiento crítico no estamos simplemente hablando de que hay que tener más espacios en los establecimientos penitenciarios para que los presos estén cómodos. No, resolver el hacinamiento crítico significa tener las condiciones necesarias para el control y la seguridad, y eso evidentemente repercute directamente en la inseguridad ciudadana. Mientras sigamos teniendo penales hacinados, los niveles de control para efectos de que las personas estén cumpliendo sus medidas privativas de libertad, sus condenas o sus prisiones preventivas, y adicionalmente sometidas a la intervención conductual que necesita hacer el INPE, garantiza precisamente que los efectos sean menos nocivos para la sociedad. Pero en la medida que haya hacinamiento no se puede hacer ninguno de estos dos trabajos, ni un control adecuado, ni seguridad adecuada, y por eso que a veces desde los establecimientos penitenciarios se desarrollan comportamientos que terminan afectando lamentablemente a la sociedad. Entonces, la ganancia social viene por ese lado, y nuestra preocupación no es porque no queramos que se construyan penales, al contrario, pero conociendo la realidad penitenciaria, lo que queremos es que esos recursos, que siempre son escasos, que no siempre hay para poder fortalecer el trabajo penitenciario en el INPE, puedan destinarse debidamente. Ahora, yo quiero retomar un poco lo que mencionaba hace unos instantes, el tema del frontón. Incluso usted da a conocer que hay un estudio del INPE referido precisamente a la factibilidad técnica en el frontón, ¿no? El frontón, así como está siendo perfilado, solamente podría albergar no más allá de 100 internos. 108 unidades de albergues, ha dicho el INPE, en un informe técnico que alcanza al Congreso a propósito de proyectos de ley con ese mismo propósito. Y les ha hecho una explicación de que un penal de las características que se quiere para personas de alta peligrosidad, por el área que existe, por la dimensión que existe en el frontón, por las características del terreno, máximo podrían alcanzar para 108 unidades de albergue, para 108 internos. Ya, pero en realidad es un número mínimo para la situación en que vivimos en el país, ¿no? Y el hacinamiento totalmente mínimo, ¿no? El caso de Chayapalca. Chayapalca, ¿cómo califica usted Chayapalca? ¿Es un penal de alta seguridad que reúne todas las condiciones? Lo que pasa es que los penales, en su momento se construyó con esa perspectiva. Lo que pasa es que los penales necesitan mantenimiento y modernización. O sea, los establecimientos penitenciarios tienen que ir adecuándose a la responsabilidad que se le va asignando y al contexto en el que vivimos, a la realidad en que vivimos, ¿no? En su momento, Chayapalca tenía ese tipo de criterios porque estaba alejado, porque no había señal, pero ya la modernización también hace que estas cosas vayan generando otro tipo de retos, ¿no? Entonces se necesitan otro tipo de mejora de las infraestructuras, mejora de las condiciones adecuadas para que el propio personal que va a trabajar también pueda tener las condiciones mínimas de hacer su trabajo, ¿no? La cercanía con determinados servicios, por ejemplo el sistema de justicia, porque si no, no pueden hacer las audiencias correspondientes, porque cada vez que hacen llamadas electrónicas o las videoconferencias, la señal se interrumpe o los equipos no son. Entonces, hay una serie de necesidades que requiere pues un establecimiento penitenciario para que pueda funcionar convenientemente, ¿no? Y lo otro es un nivel de control y seguridad, porque imagínense, las veces que ha habido motines en Chayapalca, ¿no? El tiempo en el que se ha podido prestar el apoyo no ha sido pues inmediato, precisamente por su lejanía, ¿no? Sino a horas o días después, y eso impacta directamente pues en la perspectiva que tiene la ciudadanía sobre la seguridad. Lo que hay que hacer es también hacer un financiamiento para modernizar Chayapalca y mantenerlo como un establecimiento, pero por ejemplo Chayapalca, su capacidad no es más de 200 y no va a poder tener más tampoco de capacidad.
Por eso es que se utiliza como un recinto excepcional para efectos de control de conductas demasiado exacerbadas, ¿cierto? Pero hay que tener alternativas. Ancon 3 es una buena posibilidad, por ejemplo, ¿no? Pero se necesita el financiamiento correspondiente para esta situación. Ahora, hay otro proyecto también de inversión con el expediente listo, con el terreno habilitado, con todas las licencias ya, pero lo que necesita es empezar a construirse en Cajamarca, en Chumba, y hay otro penal también en otro proyecto listo que necesita financiamiento en La Libertad, en la Sierra de la Libertad, ¿no? Entonces, hay alternativas y hay salidas. Yo creo que ahí lo importante es que el Ejecutivo pueda hacer un nivel de reflexión responsable y destinar sus expectativas hacia ese lugar, ¿no? Lo del frontón, lamentablemente, es inviable por las razones que estamos viendo. Ahora, hay otro aspecto adicional, ¿no? Una de las cuestiones que se maneja mucho ya en la operatividad de los establecimientos penitenciarios es el manejo de los residuos sólidos, ¿no? La basura y el tema de las aguas servidas, los desagües, por ejemplo, ¿no? Y ese es un tema que hay que manejar con mucho cuidado porque si no afecta pues a la población, ¿no? Y eso es un tema en todos los establecimientos penitenciarios. Imagínense en el frontón, ¿hacia dónde van a destinar los residuos sólidos o el desagüe de las personas que estén habitando ahí al mar? ¿Sabe usted cuál es el impacto que esto podría generarle? En realidad son cuestiones que no se están dimensionando ni se están valorando en su debida realidad con la responsabilidad correspondiente, mientras tenemos alternativas que pueden tranquilamente atenderse para poder resolver los temas de seguridad ciudadana, los temas de hacinamiento crítico y la mejora del funcionamiento del sistema penitenciario. Ahora, doctor Cárdenas, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Porque este no es un tema naturalmente del gobierno, ni de la señora Boluarte, el señor Castillo, el señor Sagasti, el señor Vizcarra, el señor Pedro Pablo Kuczynski, el señor Humala, el señor García. Este es un problema que arrastramos desde hace mucho tiempo. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Bueno, hay varios factores. Uno es el incremento de la criminalidad, efectivamente. No sé, nosotros tenemos 3 veces más población penitenciaria, 3 veces más personas privadas de libertad que hace 15 años. Ha habido un incremento, evidentemente, de comportamiento, pero lo otro es que no hay una preocupación pues, del sistema penitenciario desde hace varias décadas. Con excepciones, con algunas excepciones, no se ha invertido ni en modernizar, ni en preocuparnos en el sistema penitenciario. Suficiente que existan cárceles en las condiciones que existan, ¿no? Pero no hacemos un nivel de inversión para efectos de que éstas puedan cumplir el propósito central, que es que las personas puedan no solamente cumplir sus condenas, sino que además puedan realizarse las intervenciones conductuales para efectos de que cuando salgan ya no representen pues un peligro para la sociedad. Y eso no se hace pues en el aire, ¿no? O sea, hay que hacer un nivel de inversión. No se ha invertido por décadas, salvo excepciones, ¿no?, en construir más establecimientos penitenciarios. Salvo que los esfuerzos que se han hecho es ampliar penales, pero pocas veces se han construido más. Lo otro es que no se ha hecho inversión social tampoco en el recurso humano, ¿no? O sea, tenemos muy pocos agentes penitenciarios, muy pocos especialistas de tratamiento, muy pocos personal de salud destinado a estos temas, porque siempre ha sido la opción menor. Siempre ha habido otras prioridades, que las hay, entre construir una escuela o construir un penal. Evidentemente la prioridad es construyamos una escuela, construyamos una carretera, construyamos un centro de salud, y eso es correcto. Pero ese descuido, no pensar también en el sistema penitenciario, ha generado este colapso, ¿no? Ha generado este colapso y este nivel de hacinamiento, y dentro y con el hacinamiento, la falta de control debido de las personas que están dentro de las cárceles. Entonces eso es un efecto de años que lamentablemente nos está pasando factura, ¿no? Muy bien, doctor César Cárdenas, es jefe del Instituto Nacional Penitenciario, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, doctor. Muy amable. Igualmente, un placer. Muy buenos días. Buen día.